Capítulo 28. Inframundo. Dentro del grupo de 15 personas, solo 3 realmente entendieron a Mu-Young. Kim Tae-hwan, Bae Suzy y Kang Baek-soo. Ellos fueron quienes completaron las pruebas de la estrella de David, y quienes estuvieron con él en el frente durante las batallas contra jefes. Por eso sabían más sobre Mu-Young que otros, aunque eso era solo la punta del iceberg. Sin embargo, era mejor establecer una pequeña salvaguarda. Si alguien tomara medidas extremas para encontrar información sobre él, no sería imposible exponer la identidad de Mu-Young temprano. No necesitaba mucho. Mu-Young decidió hacer una última cosa. El subconsciente. El subconsciente era algo que influía en las acciones de una persona. Algo que la persona misma no podía percibir. Era un territorio de la mente al que ni siquiera la conciencia podía acceder. El subconsciente era algo que permanecía latente hasta que se activaba mediante una acción o un pensamiento específico. Luego se manifestaba en la conciencia. El jefe del Bosque de la Muerte, Gun Chunglin, usó sus extrañas habilidades y el subconsciente de sus víctimas para lavarles el cerebro y convertirlas en miembros del Bosque de la Muerte. Los convirtió en marionetas que no temían a la muerte y borró hábilmente su presencia de sus mentes. Debido a esto, Gun Chunglin vivió solo como una sombra de la que nadie se percató. Esta fue la razón decisiva por la que nadie conocía la verdadera identidad de Gun Chunglin además de Mu-Young. Como Gun Chunglin utilizó métodos viciosos que incluso borrarían la conciencia, Mu-Young habría vivido el resto de su vida como una marioneta si no hubiera superado el límite. Para preservar su yo desaparecido, Mu-Young instintivamente leyó el historial de los visores de estado de sus objetivos, lo que lo ayudó a construir su defensa mental. Solo gracias a estas innumerables historias que lentamente fueron sacando a la luz su subconsciente, pudo liberarse del lavado de cerebro y aniquilar el Bosque de la Muerte. ¿Las historias no tenían también un papel importante en la habilidad, el arte de la muerte? Tal vez, incluso conseguir la clase de Señor de la Muerte era inevitable. De todos modos, Gun Chunglin usó innumerables métodos para borrar la conciencia de su mayor asesino, Mu-Young, y a través de esto, Mu-Young pudo comprender sus métodos poco a poco. Creo que es posible ejecutar la segunda etapa como máximo. Los métodos de manipulación del subconsciente se dividieron en 3 etapas generales. Primera etapa. Manipular la capa superficial de la propia conciencia para controlar las propias acciones. Segunda etapa. Haga que una acción especial desencadene una única idea que cambiará su conciencia. Tercera etapa. Aumentar los límites de su inconsciente y erosionar su mente. Gun Chunglin pudo utilizar libremente cualquiera de las 3 etapas para manipular el subconsciente de uno. Mu-Young pensó que era posible ejecutar hasta la segunda etapa. Hasta la segunda etapa todavía se consideraba relativamente fácil. No era imposible hacer que alguien no revelara información sobre él o evitara ciertas situaciones cuando veía una acción específica. Además de eso, también podría fortalecer su defensa mental en preparación para situaciones improbables. Es la única manera de escapar de la influencia maligna de Gun Chunglin. Aunque no era un método que le gustara especialmente, era el más óptimo. Sería útil para Mu-Young y tampoco estaría mal para los demás. Gun Chunglin era un maestro en la manipulación de mentes. Podría ser de ayuda cuando experimenten incluso el más mínimo toque de su influencia maligna. Si fueran fuertes y de gran inteligencia, esto sería inútil. Sin embargo, como eran débiles, era obvio que tenían que prepararse de antemano. Mis verdaderos enemigos son los dioses demonio que cambiaron este mundo. Mu-Young no olvidó su objetivo original. Aunque el odio hacia el Bosque de la Muerte era profundo, Mu-Young colocó a los dioses demonio como la causa raíz. Él creía que el mundo cambiaba porque había dioses demonio que querían aniquilar a los humanos y que sus muertes serían su objetivo final para vivir una vida significativa. Se consideraba un héroe que no era un héroe porque quería eliminar todos los obstáculos en su camino. Incluso si fue alguien a quien llamaron héroe en el pasado. Si no le estorbaban, él tampoco se desviaría de su camino para molestarlos. Sin embargo, no había razón para no mover los obstáculos que se encontraban en su camino. Por eso no dudó en dejar expuesta su identidad bajo ningún concepto. Le bastaría con conseguir tiempo suficiente para entrar en la biblioteca celestial. Mu-Young actuó fundamentalmente solo. Esto no cambiaría en el futuro. Si hubiera otros héroes que quisieran matar a los dioses demonio,
él podría brindarles algo de ayuda, pero nunca se uniría a ellos. Mu-Yeon era Mu-Yeon y ellos eran ellos. Como sus métodos eran diferentes, era mejor no molestarse entre sí. Además, no fue él personalmente testigo de cómo reuniones humanas se derrumbaban frívolamente. Esta fue la razón por la que Mu-Yeon decidió conseguirlo todo por sí mismo. Además de eso, el inframundo era un lugar donde los fuertes podían derrotar a las masas. Se convertiría en un auténtico superhombre y aniquilaría a sus enemigos. Creo que tengo que empezar. No faltaba mucho tiempo para que se abrieran las puertas. Asterisco. Jeje, ¿está sabroso? Mu-Yeon y Suzy estaban sentados juntos. Suzy estaba jugando con el emperador de las musarañas, King con sus dedos. Ella se rió mientras observaba a King masticando un frijol con gusto. Taewan, Baekso y todos los demás estarían nerviosos al enfrentarse a Mu-Yeon. Sin embargo, Suzy era diferente a todos y no estaba nerviosa en absoluto. Probablemente fue debido a su buen sentido que se dio cuenta de que Mu-Yeon en realidad no tenía malas intenciones. Siguió a Mu-Yeon basándose en sus instintos. El mejor tipo para adentrarse en el propio subconsciente. Manipular el subconsciente no era algo que pudiera hacérsele a cualquiera. Eso era si no estabas al nivel de Gun Chunglin. En primer lugar, debe haber cierta confianza en el manipulador. Tenía que llegar al punto de que si uno afirmaba que una piedra normal era oro, el otro dijera realmente podría ser oro. Estás aguantando mejor de lo que pensaba. ¿En serio? Siempre pienso que estoy cometiendo errores constantemente. Todos cometemos esos errores. El momento se acercaba. Lo más importante que había que hacer primero era conseguir que el objetivo abriera su corazón. Aunque Gun Chunglin recurría a alucinaciones, los efectos secundarios eran demasiado fuertes. Además, no había ninguna mentira en las palabras de Mu-Yeon. Fue posible porque la adaptabilidad de Suzy era excepcional. Quizás incluso le resultaría más fácil cumplirlo porque era muy joven. Además, su fuerza básica de combate era mejor que la de la mayoría de los adultos. Un nivel sorprendente para su edad. Definitivamente valía la pena prestar atención a su crecimiento futuro. Entonces es un alivio, jeje. Suzy sonrió alegremente. Su sonrisa parecía más relajada que antes. ¿Recuerdas mis advertencias? No muestres tu reloj a los demás, no intentes presumir hasta que tengas una fuerza indiscutible y si vas a hacer algo, pon todo tu esfuerzo en ello. Aunque eran palabras pasajeras, afortunadamente las había recordado todas. Tan pronto como Mu-Yeon asintió con la cabeza, Suzy aplaudió y le extendió su visor de estado. Sí, tengo una habilidad extraña. Leí la descripción, pero las palabras eran demasiado difíciles y no pude entenderla. Se olvidó de las palabras que acaba de decir. No parecía así. Parecía como si ella simplemente no considerara a Mu-Yeon como un otro. Mu-Yeon chasqueó la lengua mientras aceptaba su visor de estado y lo examinaba. Efecto del logro, ninguno. Efecto de clase Valquiria del Alba secreto, habrá luz después de las dificultades. Fuerza 30, agilidad 30. Resistencia 30, inteligencia 30, sabiduría 30. Nota especial, ninguna. Nombre de la habilidad, espada del amanecer de. Descripción, invocar la espada del alba. Nombre de la habilidad, escudo del amanecer de. Descripción, invocar el escudo del alba. Nombre de la habilidad, sufrimiento y dificultades de. Descripción, suave por fuera, pero fuerte y firme por dentro. Guno. No puedes obtener estadísticas con habilidades o equipo. Sin embargo, todas las estadísticas básicas aumentarán rápidamente. Es una buena habilidad. Como esperaba, parecía que la Valquiria del Amanecer era una clase que aumentaba todas las estadísticas por igual. Sin embargo, Mu-Yeon admiró su última habilidad. Podría considerarse la mejor habilidad para aquellos que no tenían la capacidad de encontrar equipo excepcional como Mu-Yeon. Desafortunadamente, dado que esta habilidad no podría aumentar sus estadísticas ilimitadamente y debido a la creciente importancia de un buen equipo más adelante, se preguntó cómo esta clase superaría estas limitaciones, ya que sería el factor determinante de quién era fuerte y quién era débil. Mu-Yeon le devolvió el reloj y le dijo lo que significaba la palabra. Simplemente significa que mientras te esfuerces, te volverás cada vez más fuerte.
Entonces podré ser de más ayuda en el futuro. ¿Escuchaste eso, King King? Tienes que admirarme. Susie bostezó mientras frotaba la barbilla de King King. Pero ¿por qué de repente tengo sueño? Al mirar sus ojos nublados y entreabiertos, Mu-Young decidió que ese era el momento. El leve olor a sueño que había liberado finalmente había surtido efecto. Mira mi dedo. Está bien. Después de lograr que ella se concentrara en su dedo índice derecho, lo presionó suavemente en el medio de su frente. Serviría como enlace con su conciencia. Concéntrate. Tienes que poner toda tu conciencia en este dedo. Esto no era algo que produciría un gran cambio. Lo mejor que Mu-Young pudo hacer fue extraer su consciencia y plantar dos comandos en su subconsciente que residía en lo profundo de su mente. Una era no exponer a Mu-Young y la otra era prepararse para la situación improbable aumentando su defensa mental. Mientras Susie asintió con la cabeza con una expresión aturdida, Mu-Young continuó con su trabajo. Asterisco. Retumbar. El suelo temblaba. Innumerables estrellas fugaces caían del cielo. Un fuerte viento sopló mientras una puerta se abría en el medio del templo. Vamos. Mu-Young caminó adelante. El resto le siguió con expresiones muy nerviosas. Una vez que atravesaron las puertas, una ola de ligero mareo cayó sobre ellos. Mu-Young se llevó la mano a la frente mientras el entorno negro cambiaba y regresó a la realidad poco después. ¿De dónde está esto? ¿Por qué hay tanta gente? Se desató una conmoción por todos lados. Mu-Young miró a su alrededor. Alrededor de 1000 personas estaban paradas en una vasta llanura. La poda ha comenzado. Era diferente al pasado. En el pasado, casi 10.000 personas de los 9 gremios y los 5 grandes clanes recibieron a los principiantes, incluido Mu-Young. Sin embargo, esta vez los dejaron abandonados en el recinto del juicio sin ninguna explicación. Lo peor fue ver que solo había 1000 personas, parecía que estaban divididas en grupos separados. Mientras esperaba, afortunadamente apareció información sobre el juicio en su visor de estado. Juez. Inclinó la cabeza al enfrentarse a esa palabra desconocida, pero poco después comprendió su significado. Yo soy el juez. Malditos cabrones. Bla. Tal vez acababa de cumplir 15 años. El muchacho que estaba parado en medio de la multitud, el que se hacía llamar el juez, tenía grandes llamas rodeando todo su cuerpo. Llevaba un casco brillante adornado con la palabra dragón de fuego, y sostenía una enorme lanza en su mano. Un equipo brillante que al menos tenía clasificación A. Debe ser el descendiente directo del clan del dragón de fuego. Su rostro era uno que Mu-Young recordaba haber visto en sus recuerdos. En general, los gremios los fundaban occidentales, mientras que los clanes los fundaban chinos y otros asiáticos. Si se excluían algunos rasgos tradicionales y el nombre, no había diferencias reales entre un gremio y un clan. Aunque el clan del dragón de fuego no era uno de los 5 grandes clanes, era un grupo grande que recibía el mismo trato que ellos. ¿Los jueces eran simplemente los talentos emergentes de varios grupos? Mu-Young sonrió. Ahora que lo pensaba, parecía que cada grupo enviaba a sus talentos emergentes a la prueba para mostrar su fuerza mientras podaban a los principiantes. Mi nombre es Fire Dragon Wu, si no quieren morir, mátenme, o si no, todos morirán en mis manos. Bla hace. Una llama gruesa surgió de la lanza del dragón de fuego Wu. Este era el símbolo de la riqueza y el poder de un establecimiento que se había construido durante decenas de años en el inframundo. Este fue el rugido de un joven monstruo que fue criado gastando una cantidad asombrosa de tesoros. Esta palabra estaba en hanja, caracteres chinos, por lo que a Susie le resultó difícil entenderla.